agradecimiento súper especial a nuestro invitado del día de hoy, Estuardo, a quien le pido que se acerque ya al escenario. Les voy a comentar un poquito en relación a Estuardo. Estuardo es un atípico empresario, orgullosamente guatemalteco. Él es un ejemplo puntual de una nueva generación de empresarios dispuestos a romper patrones generacionales al cuestionarse la realidad en la que vivimos y en el ser un constante aventurero del cambio. Fue columnista de opinión en la revista Contrapoder, ahora en El Periódico, y es accionista y socio fundador del diario digital Nómada, en donde evidencia ser fiel creyente de la libertad de expresión como instrumento esencial de la vida. Su opinión acerca del status quo invita a sus lectores a cuestionarse y a hacerse reflexiones profundas de la realidad en que vivimos. Así que sin más, les pido un fuerte aplauso para Estuardo. Bienvenido, Estuardo. Esta es tal vez una de las pláticas más difíciles que he tenido que hacer, no por la audiencia, por supuesto, sino porque me escogieron para hablar de la muerte. Después de que me llamaron para hacerlo, casi concluyo que lo hicieron porque no tenían quien hablara de la muerte, porque es un tema difícil. No tengo la autoridad para poderlo hacer, no sé absolutamente nada de la muerte. Entonces con María logramos darle un giro al tema de la muerte, diciendo qué podemos hacer para hablar de la muerte con algo que tú tengas más de algún conocimiento y podamos aprovecharlo. Y llegamos a la conclusión que podíamos hablar de mi experiencia con la muerte y cómo yo la había utilizado para tratar de hacer o convertirme en un agente de cambio. Y fue con la muerte de la indiferencia. O sea, yo desde hace mucho tiempo, tal vez lo voy a considerar desde mi niñez, he logrado tener una sensibilidad por ver las cosas de una manera diferente, y creo que tenemos que tratar de indagar del por qué miro las cosas diferente. Yo en el año 1972 nazco en la ciudad de San Salvador, porque mi papá y mi mamá se van a vivir a El Salvador a trabajar las empresas de mi abuelo Sadik. Se funda en El Salvador por los tratados de fomento industrial que había en Centroamérica, eran mucho más beneficiosos en El Salvador que en Guatemala. Entonces mi padre se va a vivir, a trabajar para su suegro a El Salvador. Lo interesante de eso es que llegamos unos cuantos años antes de la guerra y nuestro patrimonio, nuestro capital estaba invertido en lo que se estaba haciendo en el país. Entonces cuando se desata la guerra, no podemos empacar nuestras valijas y irnos a vivir fuera porque las chequeras están vacías y los edificios de las empresas están montados. Entonces nos toca vivir todo ese proceso de la guerra en El Salvador. Pero nos toca vivir ese proceso de la guerra en El Salvador desde una burbuja, o sea, desde una posición bastante privilegiada. Hay que tomar en cuenta que guerra es guerra. Entonces, independientemente que uno está viviendo desde un privilegio, uno también está sujeto a un mes sin energía eléctrica. Había piscina en mi casa, pero nos teníamos que bañar en ella en la mañana porque no había agua para podernos bañar. Gente alrededor de nosotros moría todo el tiempo. Recuerdo con mi hermano ir al aeropuerto, veníamos una vez al mes a Guatemala, y uno de los juegos que hacíamos era ir contando muertos en el camino. Cada quien iba de un lado del carro. Yo a veces contaba 3, a la vez contaba 5, y a eso estábamos expuestos todos los días. Era una guerra diferente a la de Guatemala, era una guerra de extremos. Si uno no estaba en la élite económica salvadoreña y no estaba en la extrema pobreza de El Salvador, ya sea que uno estuviera en medio, ya sea por ser extranjero, por pertenecer a una clase media, por lo que fuese, la guerra no era nuestra. Entonces éramos simples observadores. Y mis padres jugaron un buen papel en eso. En varias manifestaciones dejaban cuerpos colgados en diferentes lugares, y mi mamá ingenuamente y muy inteligentemente nos decía que eran piñatas. Digo ingenuo porque sabíamos que no eran piñatas, pero desde una muy temprana edad soy expuesto a estas realidades que un niño
no debiese ser expuesto. En el caso mío, vuelvo a repetir, desde una posición muy privilegiada. En muchos sectores eso aparenta no darme la solvencia para poder opinar sobre lo difícil que es vivir una guerra. Debato mucho ese tema. Yo creo que guerra es guerra, posición privilegiada o posición no privilegiada no son iguales, pero creo que cada quien tiene su forma de armar criterios sobre lo que se vivió. Voy a tratar de hacer otro ejemplo durante la guerra que me marca para poder empezar a hablar del tema que nos compete, y es que durante esa guerra la élite empresarial, la élite económica, que era donde me tocó nacer, donde me tocó vivir, yo iba al colegio americano en San Salvador, de la noche a la mañana, desaparecen. Se desata la guerra y todos mis compañeritos desaparecen, se van a Miami, vienen a Guatemala, vienen a diferentes países, y el colegio tiene que ver qué hacen. No pueden cerrar las clases. Entonces, de repente mis compañeros, de ser los futuros líderes del país, son los hijos de los maestros. Le dijeron a los maestros: miren, traen a sus hijos, mitad de precio de la colegiatura, y de repente los niños que no tenían acceso al colegio americano, de repente están estudiando en el colegio americano. Y entra una clase media a llenar los espacios de una élite económica que se fue del país. Eso me expone a mí a un sector completamente diferente al que estoy acostumbrado a vivir. Así como abandonaron las clases, los colegios, abandonaron los chalets de los lugares turísticos en El Salvador de recreo. Uno de ellos, el lago de Coatepeque, que creo que todos lo conocen. Ir al lago de Coatepeque ya de por sí era un riesgo, porque queda en el departamento de Santana, que es una área de conflicto, fue una área de conflicto en El Salvador, la zona cafetera. Nosotros teníamos la casa, alquilábamos esa casa, y la casa quedaba en la última islita que hay, pero atrás de ella empezaban cafetales. Cuando mis papás dormían siesta en la tarde y nosotros debíamos estar jugando fútbol en el jardín de la casa, con mi hermano nos íbamos atrás de la montaña, caminábamos 1 hora con el guardián de la casa y llegábamos a un campo de fútbol. Ese campo de fútbol fue nuestro recreo los fines de semana por años. Jugábamos fútbol, convivíamos, comíamos, hacíamos de todo con un grupo de gente que conocimos en los cafetales. De la noche a la mañana salen las noticias que ese era un campo guerrillero. O sea, nosotros, perteneciendo al sector económico secuestrable, pero por ser extranjeros no lo éramos, de repente estamos jugando por años en un campamento guerrillero y eran nuestros amigos, completamente exterminados. O sea, de la noche a la mañana perdimos un sector de nuestra niñez con la que habíamos convivido, que desaparece. Otra vez, otro pedacito que me marca en mi vida. En el año 1985, mi padre decide comprar la franquicia de Coca-Cola en Guatemala. Para los que no se recuerdan, porque veo gente muy joven, en el año 85, 83, si no estoy mal, Coca-Cola tiene un problema laboral en Guatemala que se sale de todo nivel histórico. El sindicato toma la empresa, y los países nórdicos boicotean a Coca-Cola Company y le dicen: o arregla el problema o cerramos todas las embotelladoras en los países escandinavos. Son un montón de embotelladoras y empieza una presión social muy fuerte. Nadie de la élite empresarial en este país se anima a meterse a comprar Coca-Cola por la sencilla razón de que uno de los puntos para poder adquirir la franquicia era que uno se adjudicaba 2.000 sindicalistas. Punto. O sea, no había franquicia sin los 2.000 sindicalistas. Entonces mi padre decide entrarle al negocio, pero lo tiene que hacer al revés. Primero tiene que convencer al sindicato para poder comprar la franquicia. Cuando llega al sindicato, para los que no conocen esto o se acuerdan de esta época, cuando habían manifestaciones o habían paros en Guatemala, los líderes de esos paros se llamaba el Sindicato de Trabajadores de Embotelladoras Centrales, TEXA. Era el sindicato de Guatemala. Era rudo, era temido. Habían habido muertos.
Es más, en la cafetería, el día que mi padre entra a la Coca-Cola, todos los mártires que habían fallecido durante los problemas sindicales, están sus fotos en la cafetería. Imágenes que aún continúan en esa cafetería. Entonces, cuando mi padre entra a la embotelladora y les explica lo que tiene que hacer, les explica que tiene que trabajar con ellos para poder comprar la franquicia, se da cuenta de que después de 2 años de las familias de los sindicalistas y los sindicalistas vivir adentro de Coca-Cola, la planta está intacta. Cuando mi papá les explica lo que quiere hacer, le dicen: don Carlos, venga a ver, todos los camiones prenden, las plantas prenden, estamos listos para empezar a trabajar mañana. Y se genera lo que se convierte en una historia de casi 20 años de un manejo de una empresa multinacional que se convierte líder en el mercado, con ceros problemas laborales en todo ese proceso, cuando ellos eran el problema laboral en Guatemala. Fue otra etapa de mi vida que me enseña a ver las cosas un poquito diferentes. Entonces, así les puedo contar un montón de etapas que me hacen, creo yo, un poquito más sensible que bastante gente que le toca vivir en lo que yo le llamo la burbuja en la que a mi sector muchas veces le toca vivir. Hace muy poco tuvimos unas conferencias en Estados Unidos, íbamos un sector del gremio empresarial y fue simpático ver que todos abordábamos nuestra presentación de la misma manera. Pertenecemos a esta burbuja. Es una realidad que muchas veces me desacredita en sectores sociales, porque se considera que no tengo lo que me permite opinar acerca de qué es necesario para cambiar Guatemala desde la perspectiva social. Creo que no es justo, pero es válido. No es justo, pero es válido. Bueno, entonces, en el año 1992 se decide vender, en 98, perdón, Coca-Cola Company decide comprar a las embotelladoras y tenemos que vender. Y nos decidimos meter al café. Un muy buen negocio nos permite meternos al mundo del café. No tenemos absolutamente ninguna tradición cafetera. Mi familia, mi abuelo no fue cafetalero, no sabemos absolutamente nada de qué es ser cafetalero y nos metemos a comprar una finca de café en las faldas del volcán Santiaguito. Tampoco sabíamos nada de vulcanología, error, porque nos tenemos ahí encima todo el día y hace destrozos. Al meternos al café tal vez fue la máxima expresión de yo adentrarme a lo que realmente es la generación de pobreza en este país. O sea, si uno quiere ver pobreza en un país, hay que ir a una finca cafetera. Y es un shock, porque yo vengo de una industria con un sindicato con el que venimos trabajando, donde hay que hacer paritarias, hay que sentarnos a dialogar todo. Vamos a cambiar una ruta, a un gerente le toma tiempo convencer y hacer partícipe al sindicato de por qué esa decisión es correcta. Es complicado, pero también es bueno. Entonces, quisimos transformar completamente el modelo y empezamos a trabajar, bla, 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 y llegamos a ser proveedores estratégicos para Starbucks, los primeros en el mundo. O sea, hicimos bien nuestro trabajo. En ese proceso aprendí también muchas cosas que me fueron sensibilizando. Una de ellas fue que mis amigos finqueros, mis amigos cafetaleros, me dijeron que había que tener mucho cuidado con la seguridad. Por supuesto, estos amigos finqueros sí venían de una tradición del conflicto armado interno. Lo primero que hice fue comprar mi escuadra, ponérmela en el cinturón y caminar la finca con mi escuadra. Y así salía, entraba a la oficina con la escuadra, salía de la oficina con la escuadra, montaba moto con la escuadra. Mis hijos se acostumbraron a ver la escuadra. La primera porque la escuadra duró muy poquito tiempo. Y estaba en una oportunidad parado encima de un costal de café. La gente estaba alineada entregando el café porque el café se pesa, y yo tenía mi escuadra ahí y empiezo a dar órdenes como los patrones hacen, dar órdenes. Me imagino que subí un poquito la voz porque estábamos en el campo y no me oían. Un muchacho habrá tenido 19 años, 20 años, se acerca a mí con una voz muy dócil y me dice: patrón, sin la pistola escucho mejor. Wow. 2 caminos. Le digo: ¿qué chingados me estás diciendo? Andase cola y hago lo que todos hacen. Perdón por el chingados. O
pongo atención a lo que me está diciendo. Yo creo que ahí fue la primera vez que yo decidí darle muerte a mi indiferencia. La primera vez que yo decidí en mi vida no ser indiferente a un comentario que alguien me estaba haciendo desde una posición completamente desventajosa. Dependía de mí cuánto ese trabajador iba a ganar ese día. Yo le podía decir a ese trabajador: tu café no me gustó porque no está suficientemente rojo y ese día no gano. Le pude haber hecho la vida terrible. Y lo que decido es ir a la oficina, quitarme la escuadra y regresar a tratar de dar órdenes sin la escuadra. Y desde ese día entendí que me había ganado un puesto de patrón sin haber hecho absolutamente nada más que ser patrón. Y eso me cambió la vida por completo. O empezó a cambiarme la vida, porque sería injusto decir que desde ese momento fui diferente. En ese momento decidí darle muerte a la indiferencia. Y empecé un proceso. Es dificilísimo en una finca de café dar órdenes sin la pistola, si uno está acostumbrado a dar órdenes con una pistola acá. Desde ese momento empecé a darme cuenta que habían otras pistolas que no se miraban. Una de ellas es Don Estuardo. Don Estuardo. Don, volteo a ver para atrás y busco a mi papá o a mi abuelo. No soy Don, no me he merecido el don. Entonces empiezo a pedir que por favor todos me traten de Estuardo. Eso empieza a desubicar completamente inclusive a la gente que trabaja con uno. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al don, más en una finca. Y empiezo a tener un tren y un comportamiento completamente diferente. Hace 8 años tomo la decisión de meterme al negocio de las medicinas y contrato a una persona que está por aquí. Y Mercedes posiblemente juega uno de los papeles más importantes en la transición de verdaderamente enterrar la indiferencia. Hay que preguntar por qué. Ella algo vio en mí, algún tipo de sensibilidad que le permite ella abordarme con temas que son tabú, que no se deben de que no hay acceso para poderlo hacer. Y la primera observación que me hace es: mire, usted se dio cuenta que cuando usted entra a la oficina, usted selectivamente saluda de besito dependiendo de la posición de la persona. Jamás me había dado cuenta. Jamás me había dado cuenta que el beso es sinónimo de posición jerárquica. No me había dado cuenta. Como tampoco me había dado cuenta que cuando ella entraba a la oficina saludaba de besito a todos. Ahora me quedan 2 caminos: ser indiferente y decir es que así es, o darme cuenta que yo estoy poniendo barreras entre seres humanos, barreras estereotipadas que me enseñaron, que aprendí en el pasado. Cuando me doy cuenta de eso con las cosas que he vivido en mi vida, me doy cuenta de que la indiferencia fragmenta, la indiferencia mata, la indiferencia hace que seamos lo que somos hoy como guatemaltecos. Entonces empiezo a conocer gente en diferentes sectores de la sociedad con algún tipo de peso intelectual, algún tipo de peso político, algún tipo de peso. Y empiezo a ser vocal, empiezo a empezar a decir las cosas que pienso. Y me dicen: mira, ¿por qué no escribís lo que estás diciendo? Empiezo en un medio que era Contrapoder, todavía está el medio circulando, pero empiezo en el ejemplar número 1, o sea, empiezo cuando sale Contrapoder. ¿Por qué? Porque conocí a la gente que manejaba Contrapoder, le gustó la forma que pensaba y me dijeron: nos encantaría que escribieras, más que estás diciendo cosas que ningún empresario dice. ¿Ok? Es un riesgo más a gente como mi esposa, que está aquí también, a la que tiene que empezar a excusarse de las cosas que estoy diciendo en su entorno familiar, social, laboral o como le quieran llamar. E empiezo a decir cosas incómodas para mucha gente. Y empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué se está diciendo? ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Qué le pasa a Estuardo? ¿Por qué odia al empresario? ¿Por qué odia a los políticos? Y no es cierto. Por ahí deberíamos de haber empezado esta plática. ¿Por qué estoy aquí? No es por mi empresarialidad,
Empresarios aquí hay 100 mejor que yo, con historias mucho más inspiradoras que yo, con proyectos mucho más trascendentes que yo. Estoy aquí por lo que escribo, estoy aquí por lo que digo, y estoy aquí porque me atrevo a decirlo en los lugares que nadie se atreve a decirlo. ¿Cuántos aquí han leído una columna mía? María también va a cumplir mi propósito. Nadie. Los invito a que la lean porque esto sería mucho más sencillo. Ustedes entenderían mucho más el por qué estoy aquí sentado. Estoy aquí sentado por la sencilla razón que gente como María encontró en lo que yo estaba diciendo sentido. Encontró en lo que yo estaba diciendo algún tipo de esperanza de que las cosas se pueden decir y que no lo matan aún. De que las cosas se pueden decir orgánicamente, que se pueden decir desde su sector, aunque las cosas incomoden al hermano, al primo, al socio. Esto se pueden decir. Ahora, como no han leído mis columnas, tenemos que entender qué está diciendo este tipo, y lo van a entender cuando lo lean. Estoy diciendo cosas que a mí me llaman la atención, y en lugar de estar simplemente dándome cuenta que en Guatemala hay pobreza, cuestiono por qué hay pobreza. Eso es todo lo que hago. Y si empiezo a tratar de entender las causas de por qué somos como somos, pero en lugar de simplemente pensarlas y empezar a hacer una fundación, lo cual está bien, y empezar a hacer un movimiento, una donación, un proyecto, lo cual está excelente, eso no me toca a mí, eso no me nace a mí. Empiezo a cuestionar las razones por las que somos como somos y lo plasmo en un papel. Me ha traído muchísimos problemas, me ha traído muchísimas satisfacciones. Duermo todos los días más tranquilo. Emilio Méndez me preguntaba hace unos 5 minutos si soy feliz, porque le dije, mira, antes no era tan feliz, hoy soy feliz. Dije, tienes razón, todavía no soy feliz, pero por lo menos siento que ya voy en el camino de la felicidad, porque esta sensibilidad y esta actitud me está llevando cada día a sentirme más incómodo. Cada día me siento más incómodo en mi entorno, pero cada día hago el intento de cambiarlo. Ahora, regresemos al tema de la indiferencia y la muerte de la indiferencia. Yo siempre uso el ejemplo, uso dos. Empiezo diciendo el tema del indigente. ¿Qué hacemos la mayoría de personas cuando se nos acerca una persona indigente en la calle? Y pensemos la peor clase de persona indigente. O sea, no solo sucia, se ve que está con un problema mental, se ve que me puede asaltar. O sea, todos los adjetivos que nos pueden ocurrir para no atender a la persona que nos está abordando. Hay gente que todavía le dice no gracias, como que le estuviera vendiendo algo. Pero normalmente lo que uno hace es buscarse en los bolsillos, encontrar el peso. Hay unos más gamonales que otros, le da su peso, así, para no tocarle la mano. Hay otros que le dicen, fíjese que no cargo, perdón, no cargo, con un poquito de pena. Y está el tercero, que es el peor, el que hace esto. Y aquí está el indigente. El primero lo validó su posición de una persona que necesita ayuda, y a su modo lo ayudó, pero validó su existencia. El segundo, chucho, porque seguro no cargaba un 5 len, pero cargaba 10 pesos. Chucho, pero validó la existencia. Lo vio. El que volteó la mirada para otro lado, lo convirtió en un fantasma. Lo convirtió en algo que no existe. Y eso es lo peor que podemos hacer. Esa persona la matamos en ese momento por saber que está aquí, pero no escoger no verla. Entonces, ¿cuánto hacemos de eso nosotros en nuestras vidas? Entonces paso a puntos ya que nos pueden. Estoy seguro que todos hemos hecho eso. Ahora volvamos a momentos y cosas que hemos hecho en Guatemala similares a esto y no hemos hecho nada al respecto. El lago de Amatitlán.
¿Alguien aquí sabe cuál es el lago Matitlán? Todos. Todos sabemos también que el lago Matitlán era una belleza, y los que somos un poquito más viejos nos bañamos, esquiamos, conocemos la silla del niño, los riscos, nos tirábamos de los riscos, comíamos mojarras ahí íbamos a fiestas ahí, almuerzos, era nuestro lago. Así fuéramos chaleteros, el que no era chaletero iba a la playa pública, estaba el teleférico, todos íbamos ahí, todos lo conocíamos. Lo matamos. Pues no lo mataron todos ustedes, porque posiblemente no tuvieron una empresa en Aguilar Batres. Yo sí. O sea, yo fui parte de ese problema, tuve que haber sido parte de ese problema. También había una empresa en la Atanasio Sul, el río también llega ahí, tuve que haber sido parte de ese problema. Ahora, todos ustedes también fueron parte del problema porque hicieron esto. El lago Matitlán se contaminaba. Y estoy seguro que alegaron, se quejaron, discutieron, pero así. Porque lo que estaban viendo era el efecto de la contaminación. Pero nadie se percata en hablar de la causa. ¿Cuál es la causa? Las empresas. La Coca-Cola, me estoy hablando de mí, no voy a hablar de nadie más, pero todos conocemos las empresas que están en las zonas industriales, pero yo la contaminé. Porque el estudio de impacto ambiental que no permitía contaminación llegó a la mitad de nuestra gestión en Coca-Cola. Bueno, ¿puedo hacer algo? ¿Me van a meter al bote porque lo hicimos? Espero que no. Pero lo hicimos. Me responsabilizo de parte de la contaminación del lago Matitlán. Los constructores que construyeron alrededor del lago, encima del lago, con vista al lago, contaminaron el lago de Matitlán. No hicimos nada al respecto. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos que haber hecho es ser frontales, ser vocales y decir: la gente que está construyendo va a tirar sus desechos al lago de Matitlán. ¿Cuántos compramos casas ahí? ¿Cuántos compraron casas en esas nuevas colonias? ¿Cuántos tomamos Coca-Cola? Fuimos parte del problema. En el momento que empezamos a darnos cuenta cuáles son las causas de por qué somos como somos, empezamos a encontrar soluciones. Y eso es lo que no hacemos en Guatemala. Eso es lo que yo creo. No soy un experto en el tema, esta es mi vida personal. Esto es lo que a mí me enseñaron a ver. Esto es lo que la gente que me está rodeando últimamente me está enseñando y a lo que me estoy tratando de enfocar. Y eso es lo que los invito a hacer hoy. A matar la indiferencia. Aquí hay mucha gente con proyectos fantásticos. Aquí hay gente, conozco a muchos, conozco de algunos, conozco sus proyectos y verdaderamente me quito el sombrero. Pero sobre ellos miremos cuán indiferentes somos. Yo no tengo absolutamente nada en contra de que la gente haga dinero. Es más, soy 100% capitalista. Esa es mi naturaleza. Soy economista y me dedico a los negocios. No soy altruista, no creo en el altruismo. Creo que eso es lavar conciencia. Hay que empezar por otro lado. Hay que empezar por entender cuál es nuestra participación en la construcción de lo que hoy tenemos en Guatemala, así como el lago de Amatitlán. Entonces, como empresario, como economista, creo en el libre mercado. Creo en el libre mercado, creo en la libre competencia. El único país en todo el hemisferio que no cuenta con una ley de competencia. Nosotros. Entonces ustedes pueden decir, ¿y? ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, hay muchos productos de la canasta básica que están protegidos. Y muchos de esos productos que están protegidos están enriqueciendo a un pequeño sector. Ahora, si yo utilizo uno de esos productos de la canasta básica a un precio no competitivo, posiblemente a mí no me afecta. Hablemos del café, que no está protegido pero me compete. Pero si el café que están tomando ustedes ahorita solo lo pudiera vender yo al precio que yo quiero venderlo, ustedes estuvieran tomando un café más caro que el que podríamos importar. Ahora, a una persona que gana 10,000 pesos al mes no es lo mismo que la persona que gana 2,000 pesos al mes o el que gana 800 pesos al mes, porque hay mucha gente que gana 800. Entonces el energético de café que todos utilizamos en la mañana, para unos va a ser un 10%, un 20% de su economía para poder tener la misma taza de café que podría tener por un porcentaje mucho menor. Los monopolios, los carteles, los privilegios empobrecen. ¿Por qué? Porque hace que todo se encarezca.
Entonces podríamos empezar por quitar los privilegios, meter una ley de competencia y después preocuparnos por levantar el salario mínimo. Porque el que tenemos y el que nos alcanza para poder manejar nuestras empresas, si hacemos estas otras cosas, posiblemente alcanzaría un poquito más. Ese tema no se atreve nadie a tocarlo. Yo sí me atrevo a tocarlo. Pero me atrevo a tocarlo por la sencilla razón que estoy buscando la causa del por qué hay pobreza en este país. Ese es uno. Los tributos. Nadie quiere pagar más impuestos, pero todos regresamos de viaje diciendo qué lindo los parques en Francia. Vieras qué linda la Universidad Estatal en California. Mira los cables, ni ves cables, ¿no? Que aquí todo es una contaminación visual chish. Así lo hacemos, sin entender que la causa del por qué existen esos parques se llaman tributos. Ahora, en el momento que yo me pongo frontal a decir que hay que pagar más tributos, me echo encima medio mundo. ¿Pero y qué? Alguien lo tiene que decir. Eso es para mí el no ser indiferente. Eso es para mí el venir y verdaderamente matar la indiferencia. Salirme de esta burbuja en la que vivo. Irme a otro lugar, irme a la razón de por qué somos como somos. Y si no lo hacemos, si no le damos muerte a esa indiferencia, no vamos a poder nacer en la sensibilidad y la diferencia. Yo ya lo experimenté. He tocado temas de familias que conozco, he tomado temas de consorcios que conozco, de amigos, de socios. Sí apoyo a Sisi, sí apoyo a Iván Velázquez, porque no lo pudimos hacer nosotros. No estoy hablando ni de la forma, ni de cómo se hace, si cometen errores o no. Apoyo el concepto. Apoyo el concepto que llegamos a un nivel de corrupción e impunidad inmanejable y no lo pudimos manejar. Nuestros líderes fracasaron en manejarlo, cooptaron el Estado, se dejaron corromper y los corrompieron los que tienen poder. Así de sencillo. Ahora, y esto no es nuevo, esto es bíblico, que tire la piedra el que esté libre de pecado. Entonces nadie tira la piedra. Es brillante ese concepto. Nadie. Es que no critiques, algún día te va a tocar. ¿Sí? Hoy nos está tocando a todos. Hoy vemos muchas personas en este país asustadas de lo que viene. ¿Cuántos salieron a la plaza a manifestar en el 2015? En el 2017. Y en la próxima. Yo sí salí. Ita, vos me acompañaste, ¿te acordás? Es alarmante nuestra indiferencia. Es alarmante nuestra indiferencia. Tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente fuerte para entender lo que estamos haciendo al ser indiferentes. Yo no conocía la zona 1, sabía, pasaba por ahí para ir a la Martí, para agarrar para Río Dulce. Muy de vez en cuando daba una vueltecita para llegar al Teatro Nacional. Nuevamente Mercedes me dice: usted no conoce la zona 1. Como distribuimos medicina, tenemos visitadores médicos, me dice: venga, vamos a conocer, vamos a caminar a la zona 1. Impresionante la zona 1. Y es mucho más impresionante fuera de una blindada, de un polarizado, sin seguridad, caminar. No lo asaltan aún. De vez en cuando tal vez sí, no lo secuestran aún. Y conoce otro mundo. Y no hay cosa más impresionante que manifestar su insatisfacción. Ahora, para mí, los que no levantaron la mano no salen a esa plaza por la sencilla razón que han sido indiferentes. Porque si escarban un poquito van a encontrar la razón de por qué esta gente, los que estamos en la plaza, estamos ahí. Y nos vamos a dar cuenta que, como dice el video, tenemos eso en común. Queremos una Guatemala diferente. Entonces concluí, porque todo esto que les estoy diciendo lo pensé antes de venir, que la única razón por la que yo estaba aquí era
por lo que digo, por lo incómodo que hago sentir a la gente. No le voy a pedir disculpa a nadie porque no he hablado de nadie. He hablado de sus comportamientos. He hablado de la forma en la que abordan su mundo, su burbuja. Y las burbujas existen en todos lados. Empiezo no a tender puentes. La palabra tender puentes es tan molesta para mí como la palabra salpicar. Que yo en mi negocio salpico. Empiezo a tratar de entender afuera de mi entorno y empiezo a irme a los lugares que no conozco. Empiezo a conocer a la gente de Semilla, empiezo a conocer a la gente de Somos, empiezo a conocer a la gente que no conozco y empiezo a entenderlos. Y empiezo a ganarme ese piso que no tenía, ese derecho que no tenía por no haber entendido y experimentado en carne propia el hambre, la pobreza. Empiezo a ganarlo porque empiezo a ser frontal en decir: estoy contigo en la forma que pensás. No lo viví, pero estoy contigo. Y empiezo a ser criticado por el otro extremo. Este es comunista, se está volviendo socialista, está empujando la agenda de los venezolanos y toda esa ridiculez que sale en las redes sociales. Y ahí voy, poquito a poco. Es más, teníamos amigos, Baolilla, que cuando me miraban en alguna cena le decían, me hablaban: ¿qué tal, che? Entonces le dije, eso no le caía en gracia. A mí no me importaba, pero che. Y de repente, cuando empiezo a tener cierta injerencia ya y conocimiento, empiezo a tender los puentes en mi propio sector. Ahora que empiezo a ser vocal y frontal desde el empresariado, empieza el otro extremo a decirme que qué me pasó. Hace poquito salió una publicación en Plaza Pública completamente desmeritándome, quitándome toda posibilidad de análisis, porque simplemente yo, ¿cómo puedo pretender yo entender la problemática nacional si no soy indígena, si no soy pobre, si no tengo necesidad? Entonces es bien complicado, porque la burbuja de la que estoy hablando no solo existe en un lado del péndulo, existe en los dos lados. Aquí hay gente que habla, porque conozco a varios que los de Codeca son unos desgraciados. Pero cuando les pregunto qué es Codeca, ni siquiera me pueden decir qué son las iniciales. O mira quién es el líder de Codeca. O por qué está parando Codeca. No estoy de acuerdo con Codeca, como tampoco estoy de acuerdo que se pare ninguna carretera ni la libre locomoción. Pero para poder opinar de Codeca tengo que entender qué está haciendo Codeca. Igual del otro lado. ¿Cómo puede una persona hablar de la guerrilla sin haber nunca entendido por qué existe guerrilla? ¿Y cómo puede hablar una persona que ve comunistas parados en cada esquina si tampoco entiende su realidad de haber tenido un familiar secuestrado, haber tenido una finca quemada, haber tenido su negocio quemado? Y hay que jugar ese juego. Hay que entender por qué le quemaron la finca, hay que entender por qué lo secuestraron, hay que entender por qué después. Ese juego hay que entenderlo. Y tenemos que dejar de ser indiferentes y salirnos de esta burbuja y no atrevernos a rendir juicios sin entender lo que estamos diciendo. Viene Venezuela a Guatemala. Los gringos tienen una agenda comunista. Barack Obama es socialista. En serio. No hay nadie más anticomunista que los gringos. Nos lo metieron hasta adentro. Pero lo repetimos. Lo repetimos sin miedo a equivocarnos. ¿Y qué si no? Sale una acusación a un empresario. Sale una acusación a un alcalde. A 3, 4, 5 alcaldes. A un político. Y lo salimos a defender. ¿Y qué si es culpable? Hoy en día 50-50 chance que sea culpable o inocente. Tengamos la delicadeza y la deferencia y la sensibilidad de permitir que la justicia haga su camino. No, porque la justicia no es selectiva. ¿Es selectiva? Yo no lo creo. No han tocado a nadie de la UNE. No, bien, Gustavo Alejo ya está en el bote. No es selectiva, es nuestra percepción.
Y la única manera que vamos a salirnos de esa percepción es dejando de ser indiferentes. Porque no estoy defendiendo a nadie, no estoy hablando que quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Solo salgámonos de la burbuja en la que vivimos. Y hagámoslo en todo lo que hacemos. Una señora decía en un foro que hubo era una presentación de un libro controversial. Voy a terminar con eso. La señora, una extremista derecha de aquellas fuertes, de finquera de café, conoció el conflicto armado interno de frente. Le quemaron la finca 4 veces. Tú lo conoces. Y el libro tenía que ver con las fincas de café. Y cuando está leyendo el libro se da cuenta de que hay otra realidad, una realidad que ya no conocía, porque este libro, Silencio en la montaña, nunca rinde juicio, solo cuenta una historia investigativa. Y la señora, esta anticomunista feroz, le dice a esta persona que escribe el libro, mire, le dice, pero ojalá la CICIG se apure, porque si no le va a pasar la de Arbenz, que no lo dejaron terminar. Wow, dije. Wow. Y eso es lo que nos tenemos que permitir hacer. Entender el otro lado. Entender la causa de por qué somos como somos, no solo los efectos. Y si hacemos eso, le damos muerte a la indiferencia y le damos vida a la sensibilidad y a la diferencia. Y podríamos seguir todo el día, pero ya me hicieron corte. Gracias.